El salón estaba decorado con guirnaldas doradas y globos plateados que decían «¡Felicidades!». La mesa larga estaba cubierta con manteles de encaje y platos de porcelana que solo usábamos en ocasiones especiales. Era el cumpleaños número 40 de Marisol, mi nuera. Y aunque yo había horneado el pastel desde la madrugada, envuelto los regalos de los niños y planchado la camisa de mi hijo Sebastián, nadie me mencionó en los brindis. Ni siquiera un gracias por ayudar, como si yo fuera un mueble más en esa casa que alguna vez fue mía. Me llamo Elena. Tengo 66 años y desde hace 5 vivo en esta casa con mi hijo, su esposa y mi nieto Mateo. Me mudé aquí después de que mi esposo murió, cuando la soledad pesaba tanto que el silencio me quebraba los huesos. Sebastián me dijo que estaría mejor con ellos, que sería parte de la familia. Lo creí. Marisol abrió sus regalos mientras todos reían. Su madre Graciela, que había llegado con ese perfume caro y mirada de superioridad, brindaba con una copa de vino blanco. Yo me mantenía al margen como siempre, observando, sonriendo cuando era oportuno, limpiando discretamente los platos vacíos. «¡El pastel!», exclamó alguien. Lo traje desde la cocina con cuidado. 3 pisos de bizcochuelo de vainilla relleno de frutas cubierto con crema batida. Lo había decorado con flores naturales como sabía que le gustaban. Cuando lo coloqué en la mesa, Marisol me miró por primera vez en la noche. «¿Tú hiciste esto?», asentí con una sonrisa suave. Ella frunció el ceño. «Yo dije sin frutas», espetó, y sin darme tiempo a explicar levantó la mano y me abofeteó. Fuerte. El golpe resonó en la sala como si alguien hubiera tirado una copa al suelo. El silencio fue absoluto. Sentí cómo el calor me subía por la mejilla y luego una línea fina de sangre comenzó a correr desde la comisura de mis labios. Nadie se movió. Nadie gritó. Nadie me defendió. Graciela soltó una carcajada seca, de esas que no nacen del humor, sino del desprecio. «Bueno, por fin alguien le enseña modales a esta señora», dijo levantando su copa en forma de brindis. Sebastián, mi hijo, estaba a menos de 3 pasos. Me miró, pero bajó la vista al instante. Sus labios temblaron, pero no pronunció palabra. En ese instante lo supe, no iba ya a hacer nada. Ni siquiera se iba a acercar a preguntarme si estaba bien. Marisol se giró hacia él, y él simplemente asintió como un niño obediente. Yo era invisible. Una figura borrada incluso en mi propio dolor. Sentí que alguien me observaba con otra clase de silencio. Mateo, mi nieto de 13 años, estaba al fondo de la sala. No decía nada, no se movía, pero sus ojos estaban fijos en mí. No en mi mejilla, no en la sangre, sino en mis ojos. No entendí entonces qué vio en ellos, pero su mirada me atravesó. Marisol tomó el pastel, lo levantó sin esfuerzo y lo arrojó al basurero de la cocina como si fuera una caja vacía. «Ya se arruinó la noche», dijo limpiándose las manos. Alguien cambió la música. Alguien se sirvió otra copa. La fiesta continuó. Y yo caminé hacia mi habitación sin emitir un solo sonido. Cerré la puerta despacio como quien cierra una tumba y me senté en la cama. La sangre había dejado de fluir, pero el ardor seguía ahí, vibrando en mi carne, como una campana que no para de sonar. Saqué un pequeño grabador de mi bolsillo. Aún estaba encendido. No era la primera vez que lo llevaba conmigo, pero sí fue la primera vez que deseé de verdad que alguien más escuchara todo lo que esa casa decía cuando creía que nadie lo hacía. Lo apagué y lo dejé sobre la mesa de noche. Afuera la música seguía. El mundo no se había detenido. Solo yo. Y sin embargo, en el fondo, en ese rincón donde la rabia se junta con el dolor, algo comenzó a despertarse. No era venganza. Era otra cosa. Un murmullo. Una semilla. Y una certeza ese día, aunque nadie me hubiera defendido, yo no iba ya a quedarme así. No, otra vez. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido de esos que calientan sin entusiasmo. Desde mi ventana vi cómo las hojas del naranjo se movían, apenas como si tampoco quisieran hacer ruido.
En la cocina el murmullo de la cafetera llenaba el silencio que todos habíamos pactado sin decirlo. Nadie hablaba de lo ocurrido la noche anterior. Nadie preguntaba por mi mejilla que todavía ardía. Ni siquiera Mateo, que pasó junto a mí rumbo al colegio sin mirarme directamente. Marisol revisaba correos desde su celular sentada en la barra como si fuera la reina de un castillo que nunca construyó. Sebastián, como siempre, se había ido temprano antes de que el sol y los problemas se levantaran. Me serví una taza de café y regresé a mi habitación con pasos suaves medidos. Cerré la puerta y por primera vez en semanas la trabé por dentro. Me senté frente al espejo observando el rostro que la noche anterior nadie defendió. La piel bajo mi pómulo tenía el color de una tormenta que empieza. Toqué la zona con la yema de los dedos no por dolor, sino por comprobar que aún estaba viva. Que aún era yo. Que no me había evaporado del todo. No siempre viví aquí. No siempre fui esta sombra. Hubo un tiempo no tan lejano en que tenía casa propia, rutina propia, paredes que olían a la historia que construí con Roberto, mi esposo, durante casi 40 años. Cuando él murió de un infarto súbito mientras leía en el sofá, el silencio se volvió insoportable. Las noches eran largas, las paredes demasiado grandes, la casa hueca. Sebastián vino a buscarme una semana después del entierro. «Mamá, no puedes estar sola», me dijo. «Allá hay espacio para ti, te va a hacer bien». Y yo, necesitada de compañía, de calor humano, de algo que me hiciera sentir útil, acepté. Al principio todo pareció normal. Me ofrecieron la habitación del fondo, la más pequeña, pero con ventana al jardín. Yo cocinaba de vez en cuando, ayudaba con la ropa, recogía a Mateo si hacía falta. No me quejaba. No pedía nada. Pero poco a poco, sin que lo notara del todo, pasé de ser mamá a ser ella. Marisol dejó de consultarme incluso si podía mover mis cosas. Una tarde encontré mis libros en cajas y mis plantas reemplazadas por adornos modernos. Sebastián, cuando le pregunté, solo dijo: «Es para que la casa esté más ordenada». Nunca me gritaron, nunca me prohibieron nada. Simplemente me diluyeron. Me convirtieron en un adorno. Ni madre, ni invitada, ni sirvienta. Un ente funcional que lava, que plancha, que escucha y que no opina. Graciela, la madre de Marisol, empezó a visitarnos cada semana. Siempre llegaba con ese aire de superioridad, esa forma de mirar como quien evalúa un mueble viejo. «¿Todavía estás aquí?», me decía con voz dulce, como si fuera un chiste privado. Una vez delante de Mateo me llamó la reliquia de la casa. Nadie dijo nada. Mateo se rió nervioso. Sebastián fingió no escuchar. Marisol sirvió vino. Pero nada de eso fue tan claro como el día después de la bofetada. Nadie mencionó el incidente. No hubo disculpas, ni siquiera una mirada de incomodidad. La vida siguió su curso. Marisol bajó al mediodía, pidió que limpiara la licuadora porque ibas a hacer jugo verde. Graciela llamó por teléfono y habló de su manicura. Sebastián me escribió por WhatsApp para avisar que llegaría tarde. ¿Y Mateo? Mateo llegó del colegio, comió en silencio y subió a su cuarto. Cuando pasó a mi lado supe que quería decir algo. No lo hizo. Entré de nuevo a mi habitación cuando la casa se calmó. Me senté junto a la mesita de noche y saqué el pequeño grabador que había llevado en el bolsillo la noche anterior. Estaba intacto, grabando desde antes del pastel, desde el momento en que ella me llamó hipócrita por haber usado frutas. Lo apagué. Lo sostuve unos segundos en la palma de la mano como si fuera un corazón que latía por mí, cuando ya nadie más lo hacía. Ese aparatito barato y gris no solo había captado voces, había captado intenciones, omisiones, crueldades que no se gritan pero que se oyen igual. Y en ese momento lo supe, no podía seguir confiando en la memoria de los demás. Porque todos aquí recordaban lo que les convenía. Yo también durante mucho tiempo había elegido olvidar lo incómodo. Pero ese día, ya no. Guardé el grabador en una cajita de metal donde antes tenía hilos y botones.
Le puse una etiqueta que decía simplemente Archivo 1. Lo escondí en el fondo del armario debajo de una caja con fotos antiguas que ya nadie pedía ver. Y mientras cerraba la puerta del armario, me prometí algo esta vez no iban a desaparecerme sin que quedara rastro. Esta vez el silencio iba a tener testigos. Nunca fui de gritar, ni de hacer escándalos. Cuando algo me dolía lo masticaba por dentro como quien traga piedras con té caliente para no hacer ruido. Pero con los años entendí que el silencio también podía tener memoria. Que registrar, guardar, archivar era otra forma de hablar solo que más precisa. Así que empecé a documentar. Sin avisos, sin drama. Solo con ese pequeño grabador que cabía en la palma de la mano y que ya conocía los rincones más sombríos de esta casa. Aquella noche, después de guardar el archivo, saqué el cable y lo conecté a mi viejo portátil. El sistema tardó en reconocerlo como si incluso la tecnología dudara de mi derecho a decir algo. Abrí la carpeta de audios. Había más de 20, algunos sin importancia. Mateo hablando con amigos, el ruido de la licuadora a pasos. Pero otros eran más nítidos. Abrí uno titulado Martes. Graciela cena. Lo recordaba bien. Era la noche en que Graciela vino con esa tarta que nadie comió y ese veneno disfrazado de halagos. La escuché decir: «¿No sería más fácil si esta señora firmara todo de una vez? Sebastián habla con ella. Que no complique». En ese momento en el audio se oye mi risa nerviosa. Respondí con algo banal, un chiste sobre testamentos y supersticiones. Pero su respuesta fue lo que me hizo apretar los puños al escucharlo. Ahora, una firma más, y todo es de ustedes. Como si yo fuera una barrera legal, no una persona. Avancé a otro archivo, más reciente. Marisol hablaba con alguien por teléfono. Se quejaba de que la vieja ocupaba espacio que Mateo la estaba escuchando, demasiado que no podía hacer nada, sin que yo opinara con esa cara de víctima. Luego una pausa. Voz más baja. Si sigue así, la mandamos a un hogar. Sebastián tiene contactos. Inventamos que está perdiendo la memoria. No grité. No lloré. Solo marqué ese archivo como importante y lo guardé bajo el nombre Marisol amenaza. A la mañana siguiente, cuando la casa aún dormía, bajé al estudio. En un cajón olvidado encontré una carpeta de cuero con el contrato original de la casa. Mi casa, aunque al mudarme accedí a ceder la custodia temporal para facilitar trámites bancarios, el título seguía a mi nombre. No lo habían cambiado. Quizás por descuido, quizás porque estaban esperando algo. Me senté en el sillón junto a la ventana con la carpeta en las rodillas y por primera vez en semanas sentí una especie de fuerza que no venía del cuerpo sino de algo más profundo. No estaba loca, no estaba sola, solo me estaban silenciando. Recordé una conversación entre Sebastián y Graciela semanas atrás, cuando pensaban que yo dormía. Ella le decía: «Mira, si la dejas sola se cae». Son de esa generación que envejece sin saberlo. Con una caída, un susto, en 6 meses ya está firmando lo que sea. Sebastián no la corrigió. Solo dijo: «No quiero problemas. Solo que esté tranquila». Qué fácil es para los cobardes disfrazar la omisión de paz. Volví a guardar la carpeta, pero esta vez con una nueva hoja encima. Imprimí una lista a nombre del archivo, fecha, contenido. Una especie de índice secreto. Me di cuenta de que sin querer había creado un expediente. Un expediente contra mi propio hijo, su esposa y la madre de ella. Pero más que venganza lo sentía como defensa, como una tabla en medio del mar. Esa noche, mientras cenábamos en familia, Marisol hablando de sus plantas, Sebastián mirando el celular, Mateo jugando con el tenedor. Yo observé la escena como si fuera un documental en vivo. Me pregunté cuántas mujeres mayores viven así, tolerando, registrando, callando.
¿Y cuántas como yo estaban a un paso de dejar de ser archivo para volverse testimonio? No sé cuánto tiempo más podría sostener esta calma, pero sí sabía algo: cada palabra que grababa, cada papel que guardaba, era una semilla contra el olvido y también contra la injusticia. Porque si ellos esperaban que yo enfermara, que me apagara, que me fuera sin dejar huella, estaban muy equivocados. Esta vez el silencio llevaba mi nombre y estaba listo para hablar cuando hiciera falta. Desde hace unos días Mateo me observa con una atención que antes no tenía. Ya no es la mirada distraída de un adolescente que cruza la casa como si fuera un centro comercial, sino algo más atento, más silencioso. Lo noto cuando paso a su lado en el pasillo, cuando doblo ropa en el lavadero, o cuando me siento en el jardín a regar las plantas. No dice nada, pero está ahí, mirando, como si buscara entender algo que no logra poner en palabras. Una tarde después de la cena, empezó ella a recoger los platos sin que nadie se lo pidiera. Marisol hablaba por teléfono en el salón. Sebastián aún no había vuelto del trabajo y yo había preparado una sopa sencilla con lo poco que quedaba en la despensa. Mateo se acercó con su plato vacío y lo dejó en la pileta. Luego tomó mi taza de té, la sostuvo un momento y la lavó también. Yo lo observé sin interrumpir. Cuando terminamos de limpiar, se apoyó en la barra de la cocina con los brazos cruzados. Me miró fijo por primera vez desde aquella noche del cumpleaños. ¿Te dolió mucho?, preguntó con la voz baja, casi avergonzado. No necesité preguntarle a qué se refería. Lo supe de inmediato. La bofetada, el silencio, la sangre seca. Todo lo que nadie quiso mencionar. Sí, le dije. Pero no por la cachetada. Eso se va. Más me dolió que nadie hiciera nada. Él bajó la mirada. Jugueteó con el borde de su camiseta. Yo no sabía qué hacer, susurró. Lo sé, respondí. Y no te culpo. Uno aprende con el tiempo cuándo hablar, pero también cuándo guardar. Se quedó callado un momento. Luego levantó el celular que tenía en la mano. ¿Tú grabas cosas con eso?, negué con la cabeza suave. No, con otro aparato. Este celular es muy nuevo para mí, pero hay formas de guardar lo que pasa, de no olvidarlo. Me pidió que le mostrara cómo. No le expliqué todo. No le hablé de pruebas, ni de testamentos, ni de trampas. Solo abrí su celular, le mostré cómo activar la grabadora de voz, cómo cambiarle el nombre al archivo, cómo enviarlo a un correo si hacía falta. Lo hizo con atención, como si no fuera solo un juego, como si entendiera que estaba aprendiendo algo que no salía en la escuela. ¿Y para qué sirve?, preguntó finalmente. Pensé un segundo. Para cuando alguien diga que tú inventaste algo. Sirve para que la verdad no dependa solo de la memoria. Él la sintió y luego dijo algo que me dejó helada. Mamá siempre grita cuando tú no estás. Grita mucho. A veces le dice cosas feas a papá o a mí. Pero cuando tú llegas, cambia la voz, como si apretara un botón. No supe qué responder, porque de algún modo yo lo sabía. Había notado esa transición en Marisol, esa forma de sonreír solo cuando entraba a la cocina, ese tono dulce que se deshacía cuando me daba la espalda. Pero oírlo de boca de Mateo fue otra cosa, porque no era solo mi intuición, era su vivencia. ¿Y papá qué hace?, pregunté con cuidado. Mateo encogió los hombros. Nada. Se encierra en su estudio. A veces sale y le da un beso a mamá como si no hubiera pasado nada. A mí me dice que no exagere. Quise abrazarlo, decirle que no estaba solo, pero no lo hice, porque sabía que si lo presionaba, se cerraría. Así que solo asentí como si compartiéramos un secreto. ¿Puedo grabar si quiero?, preguntó, levantando de nuevo su celular. Claro, pero solo si lo sientes necesario. No para espiar, solo para no olvidar. Me sonrió un poco y por primera vez en mucho tiempo sentí que me veía. No como la abuela que cocina o la mujer callada del fondo de la casa, sino como alguien real, como una persona. Esa noche antes de dormir dejé mi puerta entreabierta, por si acaso.
y mientras acomodaba las sábanas pensé que quizás no estaba tan sola como creía, que en medio de esta casa llena de voces falsas aún quedaba una mirada limpia, y a veces una sola mirada basta para empezar a escribir una verdad nueva. Una que no se grite, pero que se escuche. A veces me cuesta recordar cómo era Sebastián antes de casarse. Lo tengo más claro de niño con esa timidez dulce que lo hacía esconderse detrás de mis piernas cuando llegaban visitas, o de adolescente, cuando me pedía que le revisara el cuello de la camisa antes de ir a una cita. Pero la versión adulta de mi hijo, esa se me desdibujó con los años. O tal vez fue desde que conoció a Marisol. Ella apareció como una ráfaga de orden. Todo en su vida tenía estructura, su agenda, sus metas, su tono de voz. Nunca levantaba la voz en público, pero era evidente que no necesitaba gritar para controlar una conversación. Sebastián se enamoró de eso, de su capacidad para tomar decisiones, para organizarlo todo. Y yo, ingenua o confiada, me alegré de que tuviera a alguien resuelta, como decía mi esposo. No sabía que con el tiempo él iba a confundir esa resolución con obediencia. Desde que me mudé con ellos, Marisol fue tomando control de cada rincón. Primero fueron las finanzas. Me pidió que firmara unos documentos para facilitar el pago de los gastos comunes. Después fueron los horarios, las comidas, las visitas, incluso los días en que podía usar la lavadora. Finalmente, incluso mis medicamentos pasaron por su supervisión. Hay que evitar errores. Elena, ya a tu edad, todo puede confundirse, me decía con esa sonrisa que disimulaba mal la condescendencia. Sebastián no decía nada. Se desdibujaba entre reuniones, llamadas y excusas. Cuando le pedía 5 minutos para hablar, siempre estaba apurado. Y si lograba tenerlo frente a frente, me escuchaba con una paciencia vacía, como si esperara que terminara para poder volver a su mundo. Una tarde, después de una discusión con Marisol por haber salido sin avisar, solo fui a comprar hilo para coser un pantalón de Mateo. Él entró a mi habitación con expresión cansada. «Mamá, por favor, no provoques a Marisol», dijo como si yo hubiera iniciado una guerra. «¿Provocar?», le pregunté sin alzar la voz. «Ir a una mercería es provocar». Él suspiró. Se sentó en la silla junto a la ventana y miró sus manos. «Es que tú sabes cómo es. Le gusta tener todo bajo control. Si te sales de lo previsto, se altera». Y tú, le pregunté, «¿Tú también necesitas que yo pida permiso para respirar?». No respondió. Solo bajó la mirada. Y en ese momento lo supe. Había perdido a mi hijo 2 veces, la primera cuando se enamoró de una mujer que no me quería cerca. La segunda cuando dejó de defenderme incluso de ella. Esa noche me senté al escribir en mi cuaderno viejo. No escribía mucho, solo frases sueltas, pensamientos. En una hoja anoté: «Estoy viva, pero no soy libre. Y eso es otra forma de muerte». Cerré el cuaderno y me quedé mirando el techo. No podía seguir esperando que alguien me salvara. No podía seguir siendo el fantasma amable que flota entre los muebles sin hacer ruido. Si quería conservar algo de dignidad, tendría que buscar ayuda fuera de esta casa. Pensé en Efraín Morales, un viejo amigo de mi difunto esposo. Habían trabajado juntos en la policía hace años, y luego él se dedicó a investigar fraudes civiles y casos familiares. No lo veía desde el velorio, pero recordaba su forma de hablar, pausada, directa, sin adornos. Sabía leer silencios mejor que nadie. Fui al armario, saqué una caja de cartas viejas y encontré su número escrito en una postal. A la mañana siguiente llamé desde el teléfono público del supermercado. No podía correr riesgos usando el de casa. Cuando reconoció mi voz, hizo una pausa larga antes de responder. «¿Elena? ¿Todo bien?». «No del todo», le dije. «Pero necesito que me escuches y que me creas». Me pidió que le enviara lo que tuviera por correo seguro. Pruebas, papeles, audios. «No te prometo milagros», dijo, «pero sí claridad». Colgué y sentí que por primera vez en mucho tiempo alguien me había hablado como a una persona.
no como a un estorbo, no como a una carga. Esa noche dormí poco, pero no por miedo, sino por algo distinto, algo que si me apuraban a ponerle nombre quizás se llamaba esperanza, o memoria, o simplemente valor. El sobre tardó 2 días en llegar a la oficina de Efraín Morales. Lo envié desde una oficina postal del centro bien temprano, con nombre falso en el remitente y la letra temblorosa de quien ya no confía, ni en el aire que respira. Dentro del sobre incluí una copia del título de propiedad de la casa, varias grabaciones en una memoria USB, un pequeño índice escrito a mano y una carta breve. Efraín, no sé si esto es suficiente, pero es todo lo que tengo. Elena. Me aseguré de que nadie en casa notara mi ausencia aquella mañana. Dije que iba a la farmacia. Nadie preguntó por qué tardé tanto. Nadie pregunta nunca. Conocí a Efraín hace más de 30 años cuando aún era comisario y venía a casa a jugar ajedrez con mi esposo los viernes por la noche. Hablaban de política, de justicia, de los vacíos de la ley y de los silencios que los culpables saben usar a su favor. Yo les servía café y escuchaba desde la cocina fascinada por cómo Efraín podía mirar a alguien y detectar en segundos si mentía. Siempre decía que la verdad no tiembla. Las mentiras siempre parpadean. Cuando Roberto murió, Efraín vino al velorio en silencio. Me abrazó sin palabras, me dejó su número, anotado en un sobre con una frase que olvidé hasta ahora. El 4.º día después del envío, sonó mi celular. Número desconocido. Respondí con el corazón apretado. Elena, dijo una voz grave, reconocible, intacta pese al paso del tiempo. Recibí tu sobre. Tuve que sentarme. La cocina giró un momento. Gracias por leerlo, dije bajito. Efraín no perdió tiempo. Lo escuché todo. Leí cada hoja. Esto va más allá del maltrato. Hay intención de despojo. Clara, sostenida, legalmente peligrosa. No supe si alegrarme o llorar. Durante semanas me pregunté si estaba exagerando, si mi dolor no era más que orgullo herido. Pero esas palabras dichas por alguien que no vivía en esta casa me devolvieron algo que había perdido sin darme cuenta, la certeza. ¿Puedo hacer algo?, pregunté. Sí, dijo sin dudar. Pero primero necesito verte, hablar contigo, revisar bien los documentos originales. No hagas ningún movimiento por ahora. Puedes salir una mañana sin que te noten. Sí. Puedo decir que tengo cita médica. Bien. En una semana. Plaza Libertad, junto al kiosco de los periódicos. A las 9. Lleva todo contigo. Y no hables con nadie de esto. Asentí aunque él no pudiera verme. Acordamos los detalles. Colgué. Me quedé mirando el teléfono unos segundos más como si fuera una brújula recién activada. Me levanté. Fui hasta el armario, saqué el archivador donde guardaba todo y lo revisé una vez más. Las copias estaban ordenadas, los audios con nombre y fecha. Tomé otra hoja en blanco y anoté. Cita con Efraín, lunes 9 en punto. Recordar llevar original del título audios. Lista de firmas. La guardé entre las páginas de un libro viejo de recetas, uno que nadie abre desde hace años. Esa noche Marisol sirvió arroz con pollo. Comentó que la inmobiliaria del barrio la había llamado para ofrecerle una tasación de la casa. Sebastián dijo que no era el momento. Ella respondió que solo era información. Yo no dije nada. Masticaba con cuidado, tragando no solo la comida, sino la rabia. Porque ahora sabía. Sabía que no era paranoia. Que detrás de cada sonrisa falsa había un cálculo. Que incluso mis silencios habían sido usados como evidencia de debilidad. Pero también sabía que no estaba sola. Mateo me observó desde el otro lado de la mesa. Me guiñó un ojo cuando nadie miraba. Tal vez no entendía todo, pero intuía lo suficiente. Sentí una chispa de ternura, una que hacía mucho no me visitaba. No por ser abuela ni por deberle nada, sino porque él, sin darse cuenta, me había recordado quién era yo. Una mujer que no necesita que la defiendan si le dan el espacio para sostenerse. Me fui a dormir temprano. En la oscuridad de la habitación pensé en Roberto.
en cómo me diría que no tema que no me enrede en culpas ajenas. Me aferré a su voz imaginaria como quien cruza un puente inestable. Y justo antes de cerrar los ojos, pensé en Efraín, en su tono seguro, en sus palabras, como baldosas firmes. Esto va más allá del maltrato. Yo no buscaba justicia como espectáculo. Solo quería volver a tener nombre dentro de mi propia historia. Y tal vez con esta cita estaba dando el primer paso. La casa estaba en silencio aquella tarde más de lo habitual. Mateo había salido a jugar fútbol con unos amigos del barrio y Sebastián todavía no llegaba del trabajo. Yo había terminado de doblar la ropa limpia y me disponía a preparar un té cuando escuché el crujido de la puerta del comedor. Pensé que Marisol hablaba por teléfono, pero al oír una segunda voz, entendí que Graciela estaba ahí. Caminé con cuidado hasta la cocina y me detuve junto a la pared donde el sonido rebotaba con nitidez. La cafetera aún caliente me sirvió de excusa perfecta. En mi bata tenía el grabador. Lo había llevado encima desde hacía días como quien carga un amuleto de defensa. Lo encendí sin hacer ruido y lo dejé disimuladamente sobre la repisa detrás del salero. Su luz roja imperceptible desde donde estaban empezó a parpadear. «Tiene que firmar pronto», dijo Graciela. «No podemos seguir con este teatro de abuelita funcional. La gente ya empieza a hacer preguntas». «¿Qué preguntas?», dijo Marisol molesta. «Sobre la propiedad. Que si Stay Omega a nombre de ella, que si vive aquí como dueña o como invitada. Y tú sabes que para vender esto, o siquiera hipotecarlo, necesitamos que firme el traspaso definitivo». «Ya lo intenté», respondió Marisol suspirando. «Pero se hace la tonta. Dice que no entiende que necesita más tiempo. Y Sebastián no ayuda. Está cada vez más tibio. Tú eres su esposa. ¿Quién tiene la autoridad aquí? Lo tengo controlado, pero a veces me da miedo que la culpa lo haga cambiar de opinión». Hubo un silencio. Luego Graciela habló con esa voz baja que usa cuando suelta veneno, lenta, envolvente. «Entonces hay que adelantar el proceso. Conozco a un médico que puede ayudarnos. Se arma un informe, se diagnostica una pérdida cognitiva leve, algo funcional, nada dramático. Lo suficiente para justificar su traslado a un hogar asistido. ¿Y cómo la convencemos? No hay que convencerla, solo presentar los papeles. Ya tengo uno de los formularios listos. Si no firma voluntariamente, se puede gestionar como medida de protección. Pero es mejor que firme, que lo haga por su bien. Una caída, un olvido a propósito. Algo que acelere el trámite. El corazón me golpeaba en el pecho como una campana. No por sorpresa, sino por confirmación. Sabía que querían deshacerse de mí, pero nunca imaginé que llegarían a tanto. Y Sebastián, preguntó Marisol más bajo. ¿Crees que acepte? Lo hará. Tú lo conoces. Con una conversación suave con argumentos de seguridad cede. Siempre cede. Sí, respondió ella. Siempre lo hace. Me alejé con paso lento llevando la tetera como si nada. Entré en mi habitación y cerré la puerta con cuidado. Saqué el grabador, detuve la grabación y la marqué con la fecha. 7 de mayo. Plan desalojo. La guardé junto a los otros archivos, pero esta vez con una nueva sensación. Ya no era solo dolor. Era indignación mezclada con una claridad feroz. Lo que estaban haciendo no era solo cruel, era ilegal. Y esa grabación lo probaba. Esa noche Sebastián llegó más tarde de lo habitual. Cenamos en silencio. Marisol habló del menú del domingo. Graciela preguntó si podían usar mi habitación como oficina en el futuro. Sebastián asintió como si hablara de mover una silla. Yo los observé a todos. A mi hijo al que parí con dolor y crié con ternura. A su esposa que una vez me sonrió como a una aliada. A Graciela que me vio siempre como una invasora. Me pregunté si dormían bien, si sus almohadas no les devolvían los ecos de lo que planeaban. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana con el archivador en el regazo. Escuché la grabación una vez más por si había dudas. No las había. Y entonces, sin hacer ruido, tomé una hoja en blanco y escribí
Si mañana desaparezco no fue accidente. La firmé, la guardé, y supe con una certeza que ya no dolía que esa casa no era un hogar. Era una trampa con paredes, pero también supe que yo ya no era una víctima. Era una testigo, y el silencio ya estaba hablando. Los pasos de Mateo se oyeron suaves en el pasillo. Era sábado por la mañana, y desde muy temprano, Graciela y Marisol estaban en la cocina hablando en voz baja. Yo me había encerrado en mi habitación para organizar los papeles que llevaría a la reunión con Efraín el lunes. Revisaba fechas, nombres, grabaciones, pero algo en el tono de susurros allá afuera me obligó a prestar atención. La puerta estaba entreabierta y el silencio se quebró cuando escuché cómo la voz de Graciela decía sin rodeos: «Tiene que firmar antes del próximo mes. Ese título no puede seguir a su nombre». Mateo pasaba justo por el pasillo. La voz de su madre vino después. «Ya conseguí el médico. Solo falta justificar que está confundida. Bastará con unos olvidos». Lo siguiente fue una risa nerviosa. La de Graciela. El crujido de la madera me avisó que Mateo se había detenido. Yo me quedé inmóvil esperando. Segundos después sentí un golpe leve en mi puerta. No dije nada, solo abrí. Él entró sin hablar. Cerró detrás de sí, miró al suelo y luego a mí. «¿Es cierto?», preguntó. «¿Te quieren sacar?». Asentí despacio. «Lo intentan, sí, pero no pueden si no lo permito. Y no lo voy a permitir». «Escuché lo del médico», dijo tragando saliva. «Lo de los olvidos». «¿Te van a llevar a un lugar?». «Quieren, pero no tienen cómo, porque tengo pruebas. Grabaciones, documentos y sobre todo, la verdad. Nadie que diga la verdad está tan sola como parece». Mateo me miró largo. Tenía 13 años, pero en ese momento parecía mayor. Algo en su rostro se tensó como si por fin hubiera comprendido lo que llevaba semanas observando. «Yo también voy a grabar», dijo. «Por si me preguntan. Por si un día te pasa algo y nadie te cree». Quise decirle que no era necesario, que eso era mucho peso para un niño. Pero no lo detuve, porque entendí que no hablaba solo por mí. Lo hacía también por él, por la confusión de ver cómo los adultos que deberían proteger mentían con naturalidad. Asentí y le mostré cómo colocar el celular en modo grabación continua. Le hablé de los archivos, de cómo cambiar los nombres para no levantar sospechas. No se asustó. No dudó. Al día siguiente por la tarde me lo encontré en el pasillo con un cuaderno viejo en las manos. Lo sostenía como si cargara algo frágil pero importante. Me miró en silencio. Luego me lo entregó sin palabras. Lo tomé, entré a mi cuarto y cerré la puerta. Era un cuaderno de tapas duras, de esos que se usan para tareas escolares. En la primera hoja decía «Presupuesto familiar. Año pasado». Lo abrí y comencé a leer. Había listas de compras, gastos mensuales. Y luego al fondo, páginas con firmas. Muchas, de distintas fechas. Todas con mi nombre. Algunas evidentemente falsificadas. Otras burdas copias de mi trazo. Las más recientes correspondían a documentos que yo nunca firmé. Una tenía anotado al margen: «Necesitamos que esta se vea como la original. Que la firme distraída». Me llevé la mano al pecho. No por miedo, sino por la mezcla repentina de indignación y vértigo. Habían practicado mi firma. Habían ensayado cómo despojarme con tinta. Fui hasta el armario, saqué la caja donde guardaba las grabaciones y añadí el cuaderno. Luego tomé una hoja aparte, anoté la fecha y escribí: «Entregado por Mateo», hallado entre papeles de la oficina de Marisol. Lo firmé. Esa noche, al pasar frente a su habitación, me detuve un momento. La puerta estaba entreabierta. Mateo estaba en su escritorio con auriculares escribiendo algo en una libreta. No interrumpí. Solo lo observé un instante y seguí mi camino. Sabía que algo había cambiado, que el miedo cuando se nombra se transforma. Y Mateo acababa de cruzar esa línea. No para ser valiente, sino para ser leal. A la mañana siguiente me dejó una nota bajo la taza del desayuno. «No voy a decir nada. Pero estoy contigo.
Siempre. La guardé en el bolsillo de mi bata justo junto al grabador. Era pequeña, escrita con lápiz, pero en ese papel cabía toda la fuerza que yo había creído perdida. Porque en una casa donde los adultos minten el valor de un niño, puede pesar más que todas las firmas falsificadas del mundo. La caja era vieja, de madera oscura y bordes gastados, con un cierre de bronce que ya no encajaba del todo. Alguna vez guardó hilos, botones, fotos en blanco y negro, cartas dobladas en 4. Había pertenecido a mi madre y antes a mi abuela. Pero ahora iba quisiese a cumplir otra función, convertirse en el corazón oculto de mi resistencia. La puse sobre la cama con cuidado, como si al abrirla despertara por asaz todas las mujeres que la habían usado antes que yo. Fui reuniendo lo necesario, con manos firmes, el testamento original, donde constaba que la propiedad era mía y que Sebastián solo figuraba como custodio legal en caso de emergencia. Las grabaciones con los insultos, las amenazas, las conversaciones sobre el supuesto hogar asistido, las firmas falsificadas que Mateo encontró en el cuaderno de Marisol. Todo, hasta la lista de archivos que había preparado para Efraín. Cada cosa tenía su sitio, cada hoja su testimonio. No era una caja de venganza, era una caja de verdad, una que podía dormir cerrada por años, o abrirse como una tormenta si alguien intentaba borrar mi éxito y mi historia. Cuando terminé de organizarlo todo, llamé a Mateo. Estábamos solos. Marisol había salido con Gracielita a hacer compras, y Sebastián, como casi siempre, se había quedado trabajando. Mateo entró con curiosidad, pero sin miedo. Se sentó en el borde de la cama y me miró en silencio. «¿Qué es eso?», preguntó mirando la caja. «Es mi caja fuerte», respondí con suavidad. «Pero no de joyas, de memoria». Le expliqué con calma, palabra por palabra, sin apresurarme. Le conté lo que había dentro, por qué lo guardaba, qué significaba cada cosa. Y al final, lo más importante, me agaché hasta estar a su altura y le tomé las manos. «Mateo», le dije, «si algún día me pasa algo raro, si me llevan sin explicación, si dicen que estoy confundida o enferma, tú busca esta caja y entrégasela al señor Morales». «¿Te acuerdas de su nombre, Efraín?», dijo casi en un susurro. Asentí. «Él sabrá qué hacer, pero solo si no estoy». «De acuerdo». Mateo me miró como si de pronto viera algo que había estado oculto bajo mi piel todo este tiempo. No sé si fue mi tono, mis ojos, o la palabra desaparecer flotando en el aire, pero su rostro se contrajo y rompió a llorar. Sin un sonido. Solo lágrimas silenciosas que le corrían por las mejillas. Yo quise consolarlo, pero fue él quien se levantó y me abrazó. No ese abrazo rápido y torpe de adolescente, sino uno lento, apretado, como si no quisiera soltarme nunca más. Me aferré a él con la misma intensidad, porque ese niño, el mismo que meses atrás, no me mirabas a los ojos, hoy era mi escudo, mi aliado, mi testigo. «No quiero que te pase nada», murmuró contra mi hombro. A mí tampoco, le respondí. «Por eso hago esto, para que no me borren, para que pase lo que pase, alguien recuerde la verdad». Se quedó unos segundos más abrazado a mí y luego se apartó con los ojos enrojecidos pero más serenos. Le mostré dónde iba Pitts a esconder la caja, en la parte baja del armario, detrás de las mantas viejas. Allí, junto a una maleta pequeña que también preparé, con lo básico, documentos personales, una muda de ropa, algo de dinero guardado por años. Solo por si acaso. Solo por si todo se rompía. Mateo asintió sin decir palabra. Cerramos la caja juntos, yo con las manos y él con la mirada. Y cuando la guardamos en su escondite, supe que ese gesto no era una despedida. Era un pacto silencioso. Uno que se sella sin tinta, sin notario, pero con una lealtad que ninguna firma falsa puede romper. Esa noche cenamos juntos. Solo él y yo. Hice sopa de lentejas como cuando era pequeño. No hablamos mucho. No hacía falta. La intimidad había vuelto a la mesa sin hacer ruido. Luego se fue a dormir temprano y me dejó una linterna en la mesita de noche por si se iba la luz, dijo. Yo le sonreí.
No por la linterna, sino por lo que significaba. Cuando apagué la lámpara y me quedé a oscuras, no sentí el miedo de otros días. La sombra que se colaba por las grietas ya no era enemiga, porque ahora sabía que aunque intentaran quitarme todo, ya no estaba sola. Y eso, en una casa donde hasta tu nombre puede borrarse, es más valioso que cualquier herencia. La invitación llegó disfrazada de cortesía. Marisol tocó la puerta de mi habitación sonriendo como si nada hubiera pasado en las últimas semanas. «Queremos hacer una pequeña reunión familiar para reorganizar cosas del hogar», dijo. «Nada grave, solo para aclarar espacios, responsabilidades, que todo esté más fluido». Asentí sin decir mucho. Su tono era amable, pero demasiado medido. Y cuando alguien elige tanto las palabras, es porque esconde lo que de verdad quiere decir. Esa noche me vestí con discreción. Sim, blusa blanca, falda gris, el cabello recogido con un pasador antiguo. En el bolso, junto a un pañuelo y un par de caramelos de menta, deslicé el grabador. Lo encendí justo antes de salir del cuarto. No confiaba en nada, pero tampoco iba a llegar desarmada. La reunión fue en el comedor. La mesa estaba vacía, sin comida, sin mantel. Solo 4 sillas y un sobre grande encima. Sebastián ya estaba sentado con el ceño apretado y las manos entrelazadas. Mateo no estaba. Me alegró. No quería que presenciara aquello. Marisol sonreía demasiado. Graciela, por supuesto, había venido también vestida como si se tratara de un almuerzo de domingo. «Gracias por venir. Elena», dijo Marisol al comenzar. «Queríamos hablar contigo de algunos ajustes que creemos necesarios para que todos vivamos con mayor comodidad». No respondí. Solo la miré. La grabadora seguía funcionando silenciosa bajo mi bufanda. «Mira, mamá», dijo Sebastián por fin. «Últimamente te hemos visto un poco desorientada. No es una crítica, solo una observación. Todos envejecemos. Es natural». Graciela intervino de inmediato con voz de terciopelo. «Y por eso pensamos que sería útil considerar un espacio más adecuado para ti. Un lugar donde puedas estar cuidada sin responsabilidades, con profesionales a tu alrededor. Un centro especializado». No pude evitar sonreír. No por cortesía, sino por la precisión con la que se cumplían sus planes. Todo lo que había grabado días antes repetido palabra por palabra. La diferencia era que ahora intentaban envolverlo en papel de regalo. Y para eso, continuó Marisol tomando el sobre, hemos preparado esta propuesta. Solo son algunas firmas para formalizar el traslado y la delegación legal de ciertas gestiones. Nada urgente. Nada irreversible. Solo un paso preventivo. Por tu bienestar. Me ofreció el sobre con ambas manos como si fuera una ofrenda. Lo tomé. Lo sostuve un instante. No lo abrí. Lo observé como se observa una puerta que uno ya decidió no cruzar. «¡Qué considerados!», dije con voz serena. «De verdad, gracias por todo». Sebastián pareció confuso. Graciela sonrió como quien cree que ha ganado. Marisol frunció apenas los labios esperando que yo comenzara el afirmar. «Pero no voy a leerlo ahora». Añadí: «Estoy algo cansada. Prefiero hacerlo mañana con calma. ¿Les parece?». No esperé respuesta. Me levanté con lentitud, el sobre aún en la mano. Pasé junto a ellos sin apuro. Nadie se atrevió a detenerme. Subí las escaleras con la dignidad de quien ya no discute porque tiene algo más valioso: certeza. En mi cuarto cerré la puerta, apagué el grabador y dejé el sobre la cama. No sentí miedo. Sentí alivio. Porque esa noche se confirmó que no eran suposiciones ni exageraciones. Era un intento claro de despojo. Un acto frío calculado, disfrazado de preocupación. Guardé el sobre sin abrirlo junto a las otras pruebas. Le puse una nota encima. «Entregado por Marisol. 21:15 fecha». Luego respiré hondo. Y por primera vez desde que entré a esta casa, supe que el final no iba a ser el que ellos planeaban. Había cruzado la última sala donde fingían que me respetaban.
Había soportado la última mentira dicha con voz dulce. Y ahora todo estaba grabado. Ahora todo empezaba a tener nombre. El timbre sonó a las 6:17 de la mañana. No con urgencia, sino con una firmeza que no permitía ignorarlo. Lo escuché desde mi cuarto antes de que nadie más se despertara. Me levanté despacio con los pies firmes sobre el suelo. Ya estaba vestida. No había dormido. Solo esperé sentada en el borde de la cama con la caja fuerte emocional a mis pies y el archivador de pruebas en el regazo. Mateo fue el primero en llegar a la puerta. Lo oí bajar con rapidez contenida. No preguntó quién era. Ya sabía. Le había explicado todo la noche anterior, incluso el horario. No es un operativo policial, es una visita legal. Pero tú graba igual, le dije. Y él, sin dudar, preparó su celular con la cámara lista. ¿Quién es? Escuché que preguntaba con voz clara. Efraín Morales respondió la voz inconfundible del hombre, que había prometido no milagros, pero sí claridad. Mateo abrió. Yo ya bajaba por las escaleras cuando los vi entrar. Efraín iba al frente alto con traje gris claro, rostro sereno y una carpeta negra bajo el brazo. Detrás de él venían dos hombres vestidos de civil, uno con chaqueta de cuero, el otro con una mochila cruzada al pecho. No traían uniforme, pero se notaba en su postura que sabían lo que hacían. Llevaban credenciales visibles colgadas al cuello. Investigadores privados con orden judicial y respaldo legal para intervenir si algo se torcía. No hubo sobresaltos. Nadie gritó. Marisol aún dormía. Graciela no había llegado y Sebastián... Bueno, Sebastián probablemente seguía soñando con no tener que elegir. «Buenos días, señora Elena», dijo Efraín al verme. «¿Lo tiene todo listo?» Asentí. Sin teatralidad, sin lágrimas. Solo asentí. «Aquí está», dije extendiéndole el archivador y la caja. Mateo a un costado sostenía el celular con mano firme. Grababa en silencio. Su cara entre asustada y decidida me recordó al hijo que una vez sostuve mientras aprendía a caminar. Esta vez caminaba por mí. Efraín revisó los documentos sin prisa. Sacó una carpeta interna, cruzó algunos datos con los que él ya tenía. Sus acompañantes se mantuvieron en silencio atentos. Tomaron fotos de los documentos, digitalizaron algunos con un escáner portátil. Todo fluía con precisión quirúrgica. «Esta casa, según los registros, sigue a su nombre», dijo uno de ellos. «El traspaso parcial que figura no tiene validez sin su firma certificada». Efraín se giró hacia mí. «¿Le han pedido firmar en las últimas semanas?» «Sí». Me dieron un sobre con papeles. No lo abrí. Está con todo lo demás. Lo abrió delante de mí. Lo leyó en voz baja. Luego alzó una ceja. «Esto es un consentimiento de institucionalización, sin diagnóstico médico válido, sin fecha. Firmarlo sería ceder sus derechos como adulta competente. Es ilegal presentarlo sin respaldo clínico. Es más, puede ser considerado intento de coacción o manipulación patrimonial. Y además», dijo el investigador de chaqueta, «aquí hay firmas que claramente no son de ella». Mateo enfocó el documento. Luego giró la cámara hacia los rostros de todos los presentes, uno por uno, incluyendo el mío. Efraín tomó aire. Cerró la carpeta. Se acercó un paso más hacia mí y bajó la voz, aunque sin perder firmeza. «Lo que tenemos aquí, señora Elena, no es un simple caso de maltrato familiar. Es una estructura de despojo premeditado sostenido en el tiempo con participación múltiple. Y usted ha documentado cada parte con disciplina admirable. No busco castigo», dije. «Solo quiero que se detenga». «Lo sé», respondió. «Por eso hoy no vino la justicia. Hoy vino la verdad con nombre y apellido». En ese momento se oyó el sonido de una puerta abriéndose arriba. Marisol bajaba las escaleras con bata de seda y rostro descompuesto. Sebastián venía detrás aún en pijama. Ambos se detuvieron al ver a los tres hombres en el comedor, a mí de pie junto a ellos y a Mateo grabando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí?», preguntó ella intentando recuperar el control.
Una auditoría legal, dijo Efraín. No necesitan hablar. Todo está documentado. Sebastián me miró confuso. Marisol quiso avanzar, pero uno de los hombres le bloqueó el paso sin tocarla. Solo con la mirada. Se congeló. Yo di un paso atrás. No por miedo. Por respeto. El respeto que merezco. Y que esta vez nadie me tuvo que pedir. Mateo bajó la cámara, pero no la apagó. ¿Quiere presentar denuncia formal?, preguntó Efraín. Todavía no respondí. Pero quiero que se registren los hechos. Que conste. Y que lo sepan, no me voy de mi casa. Porque esta, a pesar de todo, sigue siendo mía. Y por primera vez en mucho tiempo lo dije sin temblar. Con mi voz entera. Con mi nombre en pie. Marisol fue la primera en reaccionar. Apenas comprendió que aquella auditoría legal no era un malentendido, sino una intervención con papeles, grabaciones y testigos. Intentó recomponer su rostro. Dio un paso adelante, alzó la voz con ese tono educado que había perfeccionado para reuniones de padres o juntas de consorcio. Esto es un error, dijo. Mi suegra no está bien. Lleva semanas confundida inventando cosas. No entiende lo que firma. Yo solo intentaba protegerla. Efraín ni se inmutó. No le respondió. Solo anotó algo en su libreta. Uno de los investigadores continuó fotografiando documentos en la mesa. La incomodidad de Marisol crecía en cada segundo de silencio que no lograba controlar. Y usted añadió girándose hacia mí. ¿De verdad cree que esto es justo? Después de todo lo que hicimos por usted, no respondí. No valía la pena entrar en su juego. No era el momento de pelear con palabras. Las pruebas estaban ahí. Las palabras grabadas. Lo único que quedaba era sostener la dignidad. Graciela, que hasta entonces se había mantenido en segundo plano, explotó. «Esto es una farsa», gritó. «Una puesta en escena de una vieja rencorosa. Y ese niño...» Se giró bruscamente hacia Mateo, señalándolo con un dedo tembloroso. «Ese niño malagradecido. Traidor. Tú no sabes nada». Mateo ni se movió. La cámara de su celular seguía grabando. Su rostro serio y sereno no se quebró ni un instante. Me miró solo una vez. Yo estaba así a su lado. Le tomé el hombro con suavidad, como quien toca una rama que ha crecido recta, pese a la tormenta. Sebastián, de pie junto a la escalera, parecía de mármol. Ni una palabra, ni una defensa, ni una negación. Solo los ojos perdidos mirando a un punto que no estaba en la sala. Tal vez su infancia, tal vez su vergüenza. Efraín rompió el silencio sacando una tablet de su maletín. La encendió, buscó un archivo y subió el volumen. La voz de Graciela llenó la habitación. «Una firma más y todo es de ustedes. Yo consigo el médico. Se inventa un diagnóstico. Con eso basta». La voz de Marisol apareció después. «Se hace la tonta. Sebastián no ayuda, pero lo manejo. Si hace falta, la internamos por su bien». El aire en la sala cambió de peso. Nadie respiraba con normalidad. Los sonidos ya no eran suposiciones. Eran hechos. Eran balas de verdad disparadas sin gritos. «¿Quiere que sigamos?», preguntó Efraín mirando directamente a Marisol. Ella no respondió. Solo bajó la mirada. Graciela abrió la boca, pero no salió nada. Sebastián seguía inmóvil. Un hombre atrapado entre su silencio y su complicidad. La tablet siguió reproduciendo una conversación entre Sebastián y Graciela. La palabra cómoda dicha por mi hijo me atravesó más que cualquier golpe. Que esté cómoda. Eso es todo lo que quiero. Cómoda. Como si yo fuera un objeto en una sala mal iluminada. Mateo dejó de grabar. Bajó el celular y me miró. No con miedo. No con tristeza. Con certeza. Yo asentí. Era todo lo que necesitábamos. No más explicaciones. No más súplicas. El silencio por fin había gritado. Y todos sin excepción lo habían escuchado. La notificación llegó con el primer sol de la tarde, entregada por manos firmes y firmada por autoridad real. Fue uno de los dos investigadores que la colocó sobre la mesa del comedor, delante de todos con una voz sin emoción.
Notificación de restitución inmediata de propiedad. La señora Elena Ramírez es la única titular registrada. Toda persona no autorizada debe abandonar la vivienda en un plazo máximo de 24 horas. No hubo gritos, solo un silencio denso, casi pegajoso, que se extendió por toda la casa como una marea silenciosa. Marisol abrió el documento, lo leyó con rapidez y al terminar lo arrojó sobre la mesa como si quemara. Graciela desde el otro extremo resopló como un toro herido. Sebastián no dijo nada, solo me miró por primera vez en mucho tiempo de frente. Yo estaba de pie en la misma posición en la que había estado desde el inicio. Ni un paso atrás, ni un titubeo. Mateo seguía a mi lado con la cabeza alta, el celular guardado ya en el bolsillo, pero la mirada tan firme como cuando grabó todo. Efraín se mantuvo al margen observando. Él no celebraba ni condenaba. Solo se aseguraba de que la ley cumpliera lo que la dignidad llevaba tiempo reclamando. ¿Esto fue tu plan todo el tiempo?, preguntó Sebastián acercándose un poco. Su voz no era acusatoria. Era de incredulidad, de alguien que por fin despierta del autoengaño. Lo miré con la misma ternura que una vez usé para bajarle la fiebre cuando era niño. No, hijo. Ustedes lo hicieron posible. La frase flotó en el aire como una sentencia. Porque era verdad. Yo solo me defendí. Ellos fueron quienes diseñaron la trampa. Yo solo encontré la salida. Marisol se acercó de golpe con los ojos llenos de rabia contenida. Me miró como si hubiera perdido un juego que estaba segura de tener ganado. Escupió al suelo cerca de mis pies. ¿Te vas a quedar sola? Eso es lo que querías, ¿no? Disfruta tu tumba de paredes blancas. No respondí. No merecía respuesta. Graciela, más teatral, levantó las manos como una bruja de novela. Maldita seas, Elena. Que te pudras aquí con tus papeles y tus mentiras. Nunca fuiste familia, solo una sombra que estorbaba. Los hombres de Efraín se acercaron solo lo suficiente para marcar el límite. Nadie más cruzó la línea. Sebastián se quedó parado un momento más. Su rostro era una mezcla de hijo y extraño, de alguien que tal vez todavía esperaba una excusa que no iba a llegar. Cuando vio que yo no iba a decir más, bajó la cabeza. Se giró en silencio y subió las escaleras. Fueron 43 minutos de movimiento. Ropa, maletas, cajas pequeñas. Nada de lo que bajaron tenía alma. Todo lo verdaderamente valioso ya lo habían perdido. Mateo observaba desde la escalera. Yo le hice un gesto con la mano para que no interviniera. No necesitábamos gritar. Ya habíamos ganado sin levantar la voz. Cuando el último paso salió por la puerta, me acerqué. Graciela murmuraba algo entre dientes, quizá otra amenaza disfrazada de oración. Marisol se encendía un cigarro en la vereda. Sebastián, con el mismo maletín de siempre, subía al auto sin mirar atrás. Cerré la puerta con lentitud. Encajé la cerradura. Giré la llave. Un clic seco definitivo. Entonces respiré. No como quien huye, como quien recupera su casa. Fui hasta la cocina, preparé una taza de té. Mateo bajó las escaleras sin hacer ruido y se sentó conmigo. No preguntó nada. Solo se quedó ahí mirando por la ventana. ¿Se acabó?, preguntó al fin. No lo sé, le dije, pero por ahora sí. Y eso alcanza. El sol entraba por las cortinas con suavidad. La casa por primera vez en años no parecía un lugar ajeno. Era mía, con grietas sí, con historia, con heridas, pero mía. Y esta vez no tendría que pedir permiso para existir en ella. Después de que el portazo se apagó y la casa quedó vacía de voces ajenas, pensé que Mateo subiría hasta su cuarto, haría una maleta y se iría con ellos. No lo habría juzgado. Es su madre, es su padre. Su vida estaba allá, o eso creía yo. Pero esa noche bajó las escaleras. Con paso decidido se sentó en la mesa del comedor y dijo simplemente: «Me quiero quedar. Por lo menos un tiempo». No pregunté cuánto era un tiempo. No le pedí razones ni promesas. Asentí. Y al día siguiente comenzamos sin decirlo a reconstruir algo que nunca supimos que estaba roto. Mateo me ayudó a limpiar la casa.
no de polvos, sino de rastros. Quitamos cortinas viejas, movimos muebles, abrimos ventanas que llevaban meses cerradas. Encontramos un frasco de lentejas vencidas, una bufanda olvidada, un dibujo suyo cuando tenía 5 años escondido detrás de una repisa. Lo colgamos en la cocina como quien enmarca un recuerdo que vuelve a tener valor. Plantamos albahaca y menta en macetas pequeñas que rescatamos del patio. Una mañana, al ver que los brotes verdes asomaban, Mateo me abrazó sin decir nada. No era por las plantas. Era por lo que venían a significar raíz, cuidado, comienzo. Le enseñé recetas. No complicadas, sino de esas que llevan historia en cada paso. El arroz con canela que su abuelo adoraba, la tortilla con cebolla bien dorada, que me hacía mi madre en los inviernos. También le enseñé juegos de cartas y cómo doblar una sábana grande sin discutir con ella. Y sobre todo le enseñé a no temer al silencio. A entender que no es vacío sino espacio, que el que grita no siempre tiene razón, y que a veces lo más valiente es quedarse quieto y mirar de frente. Él me enseñó otras cosas, a usar mejor el celular, a grabar notas de voz, a confiar en que todavía quedaban generaciones que podían reparar lo que se rompió por negligencia y orgullo. Nunca bien hablamos demasiado de lo que pasó. Pero el eco de lo vivido estaba ahí, como una melodía de fondo, que ya no dolía pero tampoco se olvidaba. Una tarde, mientras preparábamos galletas de avena, Mateo se detuvo con las manos llenas de masa y la mirada fija en la ventana. Abuela, dijo, yo no quiero crecer gritando. No supe qué decir. Me tomó unos segundos responder, no porque no tuviera palabras, sino porque la emoción me había llenado la garganta de nudos. Entonces ya empezaste bien, le dije al fin, porque ya lo entendiste. Él sonrió. Terminamos de hacer las galletas en silencio. Uno cálido, cómplice. Un silencio que no exige explicaciones. Un silencio que cuida. Aquella noche me acosté sabiendo que no todo estaba perdido, que el dolor que atravesé no había sido en vano. Porque si al menos una vida podía crecer con menos ruido y más verdad, entonces algo habíamos salvado. Y eso, en este mundo que tanto confunde volumen con valor, ya es una forma de victoria. La tarde cayó con una lentitud distinta ese día. Mateo había salido a andar en bicicleta por el barrio, y la casa por primera vez en semanas respiraba con calma. No era el silencio tenso de antes, ni el vacío que deja una tormenta. Era algo más suave, como una sábana recién tendida bajo el sol. Me senté en la mesa del comedor con una taza de té y un sobre blanco sin nombre. Del cajón saqué una hoja y una pluma que apenas usaba. No pensé demasiado. Solo empecé a escribir. Querido Sebastián. No sabía si llamarlo así aún, no después de todo, pero no encontraba otra forma de empezar. Hoy la casa está tranquila. Mateo ha comenzado a hablar con los pájaros, a limpiar sus propias zapatillas y a preguntar cosas que antes evitaba. Creo que ella no le teme al silencio, ni a la verdad. Y eso, aunque no lo veas, también es tu herencia. Seguí escribiendo sin tachones. Le hablé de cuando era pequeño, de cómo me tomaba la mano en la calle, no por miedo a perderse, sino para estar seguro de que yo estaba cerca. De las noches en que se colaba en mi cama cuando soñaba con monstruos. De cómo una vez se cayó en la plaza y sangrando solo me buscó a mí entre la gente. Siempre creí que el amor era eso, estar cuando uno sangra, aunque sea por dentro. Por eso me dolió tanto no verte cuando más lo necesitaba. No era una carta de reproches, tampoco de disculpas. Era una carta de memoria. De esas que no se envían pero se escriben porque el alma lo necesita. No te odio, hijo. Nunca podría. Pero ya no espero nada. El amor que te tengo no se borra, pero ha aprendido a cuidarse desde lejos. Porque uno también se puede romper esperando lo imposible. Escribí lento. Cada palabra era una piedra que necesitaba mover para seguir andando. Sé que hiciste lo que pudiste, o lo que supiste. No te culpo por no haber gritado.
Pero no puedo volver a poner mi vida en las manos de alguien que duda cuando debe sostener. Cuando terminé releí todo. No cambié nada. Doblé la hoja con cuidado, la metí en el sobre y lo cerré sin escribir su nombre. Porque no era necesario. Porque él sabría si algún día lo encontraba que era para él. Fui hasta mi habitación, saqué la caja donde guardaba todas las pruebas, los audios, el cuaderno con firmas falsas, las notas de Mateo, la orden legal, el sobre, con los papeles que Marisol quiso que firmara. Entre todo eso coloqué el sobre nuevo, como quien guarda una flor entre páginas de un libro. La cerré con calma, sin tristeza. No era un adiós, era una forma de liberación. Porque hay palabras que no se dicen en voz alta, pero igual tienen derecho a existir. Palabras que, aunque nunca lleguen a destino, le devuelven al corazón el equilibrio perdido. Esa noche, mientras Mateo leía en el sofá con una manta sobre los pies, me senté junto a él y apoyé la cabeza en su hombro. No hablamos. No hacía falta. Sabía que mi historia no se acababa en esa carta, ni siquiera en esa casa. Pero, en ese instante, supe que había hecho las paces con lo único que no se puede cambiar, lo que no fue. Y eso, descansar en lo que no se arregló, pero tampoco nos destruyó, también es un tipo de paz. Silenciosa, sí, pero tan real como el tacto de una mano que, aunque se soltó alguna vez, supo sostener con amor. La casa ahora respira con un ritmo nuevo. El silencio sigue, sí, pero ya no pesa. No es ese vacío que se arrastra por las esquinas buscando quien lo escuche. Es un silencio liviano, amable. Un silencio que acompaña. No se trata de venganza. Nunca se trató de eso. Lo entendí una mañana de domingo cuando el sol apenas rozaba las macetas del patio y el olor a pan tostado se mezclaba con el de la menta que Mateo y yo sembramos semanas atrás. Efraín llegó puntual como siempre, acompañado de su esposa Teresa, una mujer de voz suave y mirada inteligente. Trajeron galletas de anís y una sonrisa de esas que no piden permiso. Nos sentamos en la galería con la mesa cubierta por un mantel viejo que aún conserva manchas de otras vidas. Teresa se interesó por las plantas. Efraín preguntó por el jardín. Nadie habló de documentos ni de demandas, porque ya no hacía falta. Mateo apareció poco después con su cuaderno bajo el brazo. Se sentó a su lado y, tímido al principio, empezó a mostrarle sus dibujos. Figuras humanas, paisajes, una casa en medio de una tormenta. Teresa los miró con atención y dijo que tenía talento. Él sonrió sin el peso que antes le tensaba los hombros. Me levanté con cuidado y caminé hasta el jardín. Me senté en el banco de piedra que había limpiado hace unos días, el mismo donde me sentaba con Roberto tantos años atrás. Cerré los ojos y respiré hondo. Escuché las voces lejanas, el canto de un pájaro, que no supe nombrar, el viento leve que movía las hojas del limonero. Pensé en todo lo que había pasado. En los días de miedo disfrazado de obediencia. En las palabras que nunca se dijeron. En las manos que ya no estaban. Pero también pensé en lo que sí quedó en Mateo, firme y presente. En Efraín, que nunca dudó de mi voz. En este jardín que no me exigía nada más que estar. No gané, pensé, y lo acepté con calma. Solo dejé de perder. Y eso en una vida como la mía es suficiente. Porque a veces la victoria no viene con aplausos ni titulares. Viene con una taza de té caliente, con la risa de un niño que vuelve a confiar, con la certeza de haber defendido lo que te pertenece, sin convertirte en lo que odias. En ese silencio me volví invencible. Cuando abrí los ojos, Mateo estaba en el umbral. Me observaba desde lejos con su cuaderno abierto. Sonreí. Él caminó hacia mí y me mostró el dibujo más reciente, una figura femenina de pie, rodeada de una puerta abierta. En su mano una llave. «Eres tú», dijo sin esperar aprobación. «Y esa es la llave de la casa. Pero también de otra cosa. No pregunté de qué. Ya lo sabía. Era la llave de mi historia.
la que nadie más volverá a cerrar por mí.